cómo uno calcula probabilidades o cómo calcula distribuciones de ciertas variables aleatorias dado que ocurren ciertos eventos. Entonces, por ejemplo, algo de lo que yo quería investigar, pero pues que no pude, es cómo usar estadística bayesiana en los partidos de fútbol. O sea, por ejemplo, saber cuál es la probabilidad de que ocurra esta situación, de que ocurra esta situación y tal y tal y tal. De hecho, las grandes casas de apuestas usan modelos estadísticos para eso, para determinar, por ejemplo, cuál debe ser la cuota que se debe pagar en un partido. No sé si han visto que a veces aparece que por el local paga 1.2 por cada peso apostado, por el empate paga 2 por cada peso apostado y por el visitante paga 3 por cada peso apostado. Eso depende del partido, depende de los equipos eh, y todo eso lleva estadística. Entonces, bueno, por si les interesa, pues una buena rama para estudiar. Bueno, pero hoy vamos a volver a nuestra clase, ¿listo? Vamos a empezar con a ver, la clase de hoy conceptualmente lleva un concepto estadístico de gran importancia y que se estudia bastante. Y ya les voy a decir cuál es, ¿listo? Por ahora, a ver, yo veo. Mateo, ¿usted cuántos años tiene? Que veo que es el primero que me aparece por acá en la lista. 19. ¿Y tiene novia o qué? Nada. ¿Qué pasa, pues, hermano? Lo veo grave. ¿Listo? Pero bueno, listo. A ver, vamos a hacer esto. Yo me voy a devolver a la etapa en la que tenía 20 años. ¿Listo? Y usted y yo somos amigos. ¿Listo? Y yo le digo, ¿oíste? Hey, vamos a salir este fin de semana con unas amiguitas mías. Y le digo que el promedio de edad de esas amigas mías es de 19 años o de 20 años. Y nos tomamos unas cervecitas y eso. ¿Usted qué? ¿Vamos o qué? Sale de una, así sin mente, sin pensarlo. Sale con una cuarentona y con la bebé. Eh, entonces póngale pues cuidado, Mateo, con la que yo le llego. Yo creo que todos escucharon cuando yo dije que el promedio de las amiguitas mías era de 20 años. Entonces yo llego y le pongo esto. Eh, Llega y está mi tía de 55. Está una niñita de 3 y otra de 2. ¿Sí o no? ¿Cuál es el promedio de edad de esas amiguitas mías? 30. Ah, no, 20. 20. 20. 20. ¿Sí o no? Entonces, primera pregunta. ¿Le dije mentiras? No, Dígame. ¿Le dije mentiras? No. ¿Sí o no? Mentiras no le dije. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Luisa, ¿qué pasó? ¿Cuál es la risita? Esto parece, a mí me gusta mucho este ejemplo porque esto parece a veces de las situaciones que ocurren en las relaciones entre, que las relaciones que usen, de las relaciones entre, sí, sentimos, Víctor lo mató. De las relaciones entre hombres y mujeres, que a veces las mujeres se quejan mucho, a ver, yo creo aquí las chicas sí me secundan en lo que digo.
Las mujeres se quejan mucho que porque los hombres somos mentirosos. Y no es así. Entonces luego dicen, no, pero es que no le dicen a uno todo como es. Ah, pero mentiras no le dije. Le oculté información que es diferente, pero mentiras no. ¿Están de acuerdo con que por ahí va la cosa? Sí, listo. Daisy, ¿está de acuerdo con lo que estoy diciendo? Que veo que está como con mucha risita. Ah, vio que sí. Veo que le pasó. Ajá. ¿Ve que sí? Entonces, listo. Volvemos al problema. El pobre Mateo siguió sin novia. Eh, eh, a ver, el pobre Mateo siguió sin novia, pero ya vamos a lo serio. Ustedes como estudiantes de matemáticas y viendo esta materia de probabilidad, no se pueden tirar así a la jura como se tiró Mateo. No, no pueden, no pueden, no pueden. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Yo a Mateo le di una información. La información que le di fue sobre el promedio de ese grupo de datos que tenía, donde los datos correspondían a las edades de las conocidas mías, ¿sí o no? Pero lo que pasó fue que le oculté un tipo de información y el tipo de información que le oculté tenía que ver con la variabilidad del conjunto de datos. Mateo estaba esperando muy seguramente un conjunto de datos como este. ¿Cierto que sí? Mateo estaba esperando, o sea, él en su cabeza, con solamente decirle que el promedio era 20 años, ahí mismo se imaginó, se hizo la película, ¿sí o no? Eh, Había que preguntar por la variabilidad del conjunto. Entonces, él estaba esperando que el conjunto de datos fuera como esto o de pronto como esto, ¿cierto? Pero yo le salí con algo de esto. Ya va. Yo le salí con algo de esto. Entonces, ahí hay algo. Esos tres conjuntos tienen algo en común y algo que los diferencia. ¿Qué es lo que tienen en común? El promedio. Exacto, el promedio es el mismo, pero lo que los diferencia es la variabilidad en cada conjunto, ¿sí o no? El primero tiene una variabilidad muy baja. El segundo no tiene variabilidad porque los tres datos son el mismo. Y el último conjunto, pues con el que empezamos en realidad la clase, tiene una variabilidad altísima, ¿sí o no? ¿Por qué hablo de una variabilidad altísima? Porque los datos están muy separados, ¿sí o no? Están en un rango muy amplio. ¿Listo? ¿Cogieron la idea de variabilidad? Sí, señor. Listo. Entonces ahora sí, vamos a la teoría. Entonces aquí está el ejemplo, yo lo había puesto con un nombre ficticio. Mateo fue el primero que cogí porque era el primero que me aparecía en la lista, el primer hombre que me aparecía en la lista. Se la iba a hacer a Verónica, pero con las mujeres me da como cosa. Verónica, ¿usted cree que hubiera caído en la que es la primera que aparece en la lista? Verónica hubiera caído. O Verónica dice, no, yo tengo novio. Quizás hubiera caído. Ah, veo que sí. Listo, muy bien. Entonces, aquí está la idea, ¿sí o no? Acá está el problema. Aquí yo puse otras edades, voy a poner mejor las que puse allí que me parecieron más chéveres. 2, 3 y 55. El promedio es, sí o no, yo sumo y divido por el total de datos, el promedio me da 20 años, ¿sí? Y lo que se esperaba era, pues lo que él tenía en mente era un conjunto de datos como este, 19, 20, 21, o quizá este, 20, 20, 20.
¿sí o no? Lo que él estaba esperando. Entonces, lo que hablábamos, esos tres conjuntos de datos, eh, uy, aquí qué pasó. Esos tres conjuntos de datos tienen la misma media, pero lo que la diferencia que tienen es que la variabilidad, ¿sí o no? La variabilidad inmersa en cada conjunto. Listo. Entonces, aquí vamos a empezar a hablar del concepto de varianza, ¿sí? Varianza o segundo momento. Enseguida les voy a decir por qué se llama segundo momento. Técnicamente es algo muy bonito que viene de física. Por cierto, ustedes no ven física, ¿cierto? O si ven solamente ven física mecánica. No, profesor, los dos físicas, mecánica y electromagnetismo. Ah, bueno, listo, pero con esas es suficiente, porque en esas ustedes ven el concepto de momento, ven momento de inercia y, y el segundo momento, ¿sí? Ven momento lineal y momento de inercia. Entonces, bueno, de ahí es donde vienen esos nombres, ya enseguida, un ratico les voy a mostrar como por qué, si de pronto alcanzamos en esta clase, si no se los muestro cuando estemos en probabilidad. Listo. A ver, ¿qué les digo ahora? Ah, bueno, entonces lo que estaba aquí era, les estaba diciendo que el primer conjunto tiene una dispersión muy alta, ¿sí? El segundo conjunto tiene una dispersión baja y el último conjunto ni siquiera tiene dispersión porque los tres datos son el mismo, o sea, están en el mismo punto, en el eje pues, de los reales, están como en el mismo punto, entonces no hay dispersión. Entonces esto lo lleva a uno a pensar que existen medidas para, valga la redundancia, medidas para poder medir esa variabilidad en los conjuntos. Otro ejemplo, digamos esto, los precios diarios de las acciones. Aquí tengo algunas. Listo, voy a poner. Pues estos números son ficticios, pero simplemente para dar idea de algo. Durante los últimos 5 días, entonces tengo 1.300 pesos del de Avianca, 1.305, 1.295, 1.300 y 1.300. Listo. La media es 1.300. Lo que yo hice fue puse primero 1.300 y después me subí 5 pesos, que es 1.305, me bajé 5 pesos. Entonces ahí con eso los primeros tres datos quedan centrados en 1.300. Aquí podría poner, por ejemplo, 1.298 y en este puedo poner 1.302 y me siguen estando centrados en 1.300. Precio de las acciones de Ecopetrol durante los últimos 5 días. 1.300, 1.350, 1.250, 1.380 y 1.220. Eh, la media también es 1.300, pero se nota que el precio de la acción de Ecopetrol fluctúa más que el precio de la acción de Avianca. ¿Listo? Por lo tanto, si ustedes fueran, piensen esto, si ustedes fueran a invertir, ¿cuál de las dos acciones, viendo ustedes eso, sin hablar de absolutamente más nada, cuál de las dos acciones creen que es más riesgosa? ¿La de Avianca o la de Ecopetrol, teniendo solo esos datos? Pues digo que la Ecopetrol, Ecopetrol. Claro, ¿por qué dicen que es más riesgosa la de Ecopetrol? porque es mayor Por la la variabilidad. variabilidad. Eso, por la variabilidad. Entonces, la variabilidad vamos a hablar a partir de ahora de varianza o de desviación. Entonces, la varianza en variables aleatorias es una medida estadística de vital importancia. Eh, en términos económicos, por ejemplo, en esto de acciones,
es de mucha importancia porque con base a la varianza es que se toman decisiones de inversión. Por ejemplo, decidir invertir en una acción como Ecopetrol, que tiene más riesgo, contra una acción como la de Avianca, que tiene menos riesgo. Entonces, por ahí es donde empieza a verse la importancia de esto. Listo. Entonces, vamos a hablar de las medidas que usamos para medir dispersión o variabilidad. ¿Listo? Las más importantes son las siguientes. La primera es la varianza muestral. Entonces, si estoy hablando de varianza muestral, significa que es algo que saco de la muestra, por lo tanto, es un estadístico. Como es un estadístico, lo denoto con letra latina mayúscula. Entonces, esta se denota como S cuadrado. Lo de cuadrado es porque aquí vienen unas diferencias que están al cuadrado y se calcula como esto. La sumatoria, voy a decirlo mejor así, se calculan unas diferencias de los datos a la media, pero yo la desviación no hago la suma de esas diferencias, porque si yo sumo todas esas diferencias, la suma de todas esas diferencias me va a dar 0. ¿Sí o no? Les voy a mostrar algo aquí. Si yo pienso en las diferencias de los datos a la media y yo sumo todas esas diferencias, sobre todo el conjunto de datos, ¿sí o no? O sea, con i desde 1 hasta n, ¿cuánto da esa suma? Esa suma da 0. ¿Por qué esa suma da 0? A ver, rápido. Profe, justamente por el significado de la media. Y si yo le pido que me haga una demostración de esto, sin palabras, sino que demuéstreme que eso es 0, entonces, ¿cómo lo hace? Profe, porque si usted usa propiedades de la sumatoria, puede Ajá, separar los dos términos. ajá. Y el primer término te da el promedio, te da promedio menos promedio igual a. No, el primer término no me da el promedio solo. Pilas. Bueno, da el promedio por el número de datos. Por ahí va ¿Cierto? la cosa. Eso, por ahí sí va la cosa. Y el Espérate que... segundo da promedio también por el número de datos porque es una constante. Exactamente. Ya está. Ahora sí, porque se separa porque el operador sumatorio es un operador Sí. lineal. Listo. Entonces queda sumatoria de los xy menos sumatoria de x barra. Pero como usted lo dijo, el primero, recuerden, x barra, ¿qué es? X barra es igual a sumatoria de los xy sobre n. De esa ecuacióncita despeje la sumatoria de los xy, o sea, pase el n a multiplicar. Entonces usted sabe que la sumatoria de los xy es igual a nx barra. ¿Sí o no? Esa es la sumatoria de los xy, n por x barra. Pero luego sigue menos sumatoria con i desde 1 hasta n de x barra. Estoy sumando n veces la misma constante, pues qué bobada, pues esto es nx barra. ¿Sí o no? N veces esa constante y por lo tanto esto es 0. Listo. Ahora sí está claro que la sumatoria de las diferencias de los datos a la media me va a dar 0. Entonces, si yo quiero medir variabilidad, yo no puedo pensar en las diferencias así solas, porque si yo las sumo todas esas diferencias, esa suma de esas diferencias me va a dar 0 y no estoy midiendo variabilidad. Entonces, por eso es que se piensa es en las diferencias al cuadrado. ¿Sí? Se piensa en las diferencias al cuadrado. Entonces, por eso pongo esto. La suma de las diferencias de los datos a la media, pero los elevo al cuadrado para garantizar que esa suma me dé positiva. ¿Sí o no? Sí, me dé mayor o igual que 0. Y los voy a promediar, esa suma la voy a promediar en n menos un dato. No en n,
sino en n-1 datos. Ya enseguida les voy a explicar por qué. Y una simplificación de esto es saco el n-1 que está en el denominador, lo saco de la sumatoria y les queda como un ejercicio demasiado sencillo en realidad. Es ver por qué esa sumatoria que está arriba queda como esta resta. Muy fácil, pues simplemente resuelven el binomio, queda xy cuadrado menos 2xy por x barra menos x barra cuadrado. Otra vez usan la linealidad del operador sumatoria, entonces aplican sumatoria a cada uno de esos términos y simplifican y llegan a esto. Listo. A ver, yo aquí puse que esto es estrictamente mayor que 0. Pregunta, ¿en qué caso esa sumatoria me daría exactamente 0? Profe, cuando no haya varianza, Sí, y cuando no hay varianza. Pues ahí cuando estoy todos hablando de los que datos son los mismos. eso, cuando todos los datos son el mismo. Si todos los datos son el mismo, pues entonces x barra será igual a todos los datos y por lo tanto todas esas diferencias me darán 0. Entonces, con tener al menos 2 datos diferentes, ya va a haber varianza estrictamente positiva. ¿Listo? ¿Ya entienden por qué yo pongo eso aquí directamente, estrictamente positivo? Ya sabemos que sería 0 solamente cuando todos los datos son iguales. Lo que vimos ahorita de manera informal, ¿se acuerdan? Que no había varianza. Entonces, pilas. Esta es la varianza muestral. Yo aquí estoy hablando, miren que estoy hablando como promedio, entre comillas. Es un promedio de las distancias cuadráticas a la media. ¿Por qué las distancias cuadráticas? Pues, si yo hago la resta de un dato menos, pues, la resta de dos números, si yo le saco valor absoluto, estoy hablando de la distancia entre esos dos números. Como yo las estoy elevando al cuadrado, entonces simplemente es para garantizar que sean positivas y que además algebraicamente sea mucho más fácil de manejar. ¿Por qué promedio entre comillas? Porque yo estoy sumando todas esas distancias cuadráticas y las estoy dividiendo no por el total de datos, casi que por el total de datos. Las estaba dividiendo por n-1 datos. ¿Por qué por n-1 y no por n? Aquí esa justificación, la explicación de eso, tiene dos explicaciones. Una que se da aquí en probabilidad y otra que se da en inferencia cuando estén viendo estimadores. El n-1 se pone en el denominador porque en realidad cuando usted tiene todos los xy y tiene x barra, además, en realidad usted tiene n-1 datos libres. ¿Por qué n-1 datos libres? Si usted ya tiene x barra de la lista de los n datos, usted solamente necesitaría n-1 datos más la media para encontrar ese otro dato faltante. ¿Sí me entienden? ¿Están claros con eso o no? Si no están claros, me dicen de una vez y yo les explico. Porque a mí me gusta que todo, hasta lo más sencillo, quede claro. Si usted tiene, Profe, ¿me lo puedes volver? claro, yo se los explico. Usted tiene estos datos, digamos, usted tiene el 3, el 4, el 8, el 9, el 5 y el otro que no lo sabe. Pero usted además sabe, esperen, yo aquí tengo 1, 2, 3, yo quito esto, así. Y además tenemos la media, ¿sí o no? Yo voy a decir que la media de esto, no sé, es 6. Entonces, ¿son capaces de descubrir el otro dato? ¿Qué falta? Claro que sí. Sería el 10, ¿no? ¿Seguro que es el 10? ¿Está seguro? No es el 10. Usted Sí. O sea, yo sí tiene, creo que es el 10. miremos a ver. Usted tiene, a ver, el grupo tiene 5 datos.
pero yo ahí conozco 4, pero además tengo la media de todo ese conjunto de datos. ¿Cómo hallo el dato faltante? Ah, pues muy fácil. Pues si yo ya sé cuál es la media. La media es 6, que la calculo como 3 más 4 más 8 más 5 más A, que es el que no conozco, y eso lo divido por 5, que son 5 datos. ¿Sí o no? Y ya de ahí son capaces de despejar a A. 13, ¿cuánto da esto? 3, 6, 7, 20. Ah, no, sí tenían razón. Yo no había hecho, a ver, yo veo si sí. 30, 3, 6, 7, sí, ahí está. Listo. Eh, ahí está, es el 10. Entonces voy a esto. Voy a que cuando usted tiene un conjunto de n datos y además tiene la media, en realidad usted tiene n-1 datos libres porque el otro dato lo puede ver, en ese dato, ese otro dato A, lo puede ver en términos de los otros n-1 datos y la media. ¿Queda claro? ¿Por qué hablamos de n-1 datos libres? Sí, profe. Sí, Listo. señor. Listo. A esto en estadística se le llama grados de libertad. Más adelante, casi en el final del curso, cuando estemos viendo las distribuciones, vamos a estar hablando mucho de eso, sobre todo cuando veamos la distribución chi cuadrado y la distribución t. Vamos a estar hablando mucho de lo que es grados de libertad. ¿Listo? Yo creo que yo por aquí lo puse, sí. Grados de libertad. Vamos a señalarlo aquí un poquito más oscurito. Listo, entonces esos son los grados de libertad. Esta es la varianza muestral. ¿Listo? En la varianza muestral se divide por n-1. Ya saben que varianza muestral, valga la redundancia, viene de una muestra de una población. Listo. Y ahora pilas. Voy a varianza poblacional. La varianza poblacional la denoto como sigma cuadrado. Uso la letra griega sigma porque esto es un parámetro, porque viene de la población. Entonces aquí se calcula de la misma manera, pues como con la misma estructura, la diferencia de los datos a la media, pero a la media poblacional. O sea, cuando estoy en varianza muestral, yo estoy haciendo diferencia de datos a la media, pero a la media muestral. Y cuando estoy en varianza poblacional, estoy haciendo los cuadrados de las diferencias de los datos a la media, pero a la media poblacional. Y aquí hay una diferencia, y es que aquí no divido por n-1, sino que divido por el total de datos, n mayúscula. La razón de esto es que esto ya no es un subconjunto de nadie, ¿sí o no? Este ya es la población completa. Entonces aquí uno no tiene que hablar de estimadores ni nada. Entonces por eso los grados de libertad no son n-1, sino que son n, el total del tamaño de la muestra. ¿Listo? Una explicación más profunda de eso se da o se entiende cuando uno ve estimadores, ¿sí? Entonces, bueno, por ahora la varianza poblacional se calcula de esta manera. La diferencia es que en varianza poblacional divido por el tamaño de la población. Listo, bueno, ahí están las varianzas. Ya le ven, espero que le vean un poco la lógica a esto, ¿sí? De por qué se calcula así la varianza. Y también con un poquito de lógica, muy sencillo, uno se da cuenta que digamos, esta medida estadística, las unidades que tiene son las unidades de la variable, pero elevadas al cuadrado. Si usted está midiendo pesos y están en kilogramos, lo que está dentro de paréntesis claramente le va a dar en kilogramos, pero si usted lo eleva al cuadrado, le va a dar pues, en kilogramos cuadrados, obviamente. Pero eso, interpretación lógica, no tiene, ¿sí o no? Kilogramos cuadrados no tiene interpretación lógica.
Entonces, por eso es que se habla más que hablar de varianza, se habla mucho de desviación estándar, tanto la desviación estándar muestral como la desviación estándar poblacional. ¿Listo? Y aquí sí, sí tengo las mismas unidades de la variable, ¿sí o no? Pues porque ya saqué raíz cuadrada. Entonces aquí estoy hablando como un promedio de distancias a la media, ¿sí? Es una interpretación que se pone, o sea, yo lo pongo entre comillas porque no es precisamente eso. Si yo quiero promedio de distancias a la media, tengo que calcular todas las distancias. Y las distancias las calculo en valores absolutos para hablar de todas las distancias a la media. Y luego sí hago el promedio de eso. Listo. Entonces, miren, para lo que teníamos ahora, voy a poner los que tengo. 2, 3, Ave María. 2, 3 y 55. ¿Listo? Y los otros igual, 19, 20, 21, 20, 20, 20. Calculemos las varianzas de cada uno de los conjuntos de datos muestrales. Entonces, estos son muestras, ¿sí o no? De edades, ¿sí? De grupos de personas. Listo. Entonces, muy fácil. Se calcula la media. En cada uno de los tres casos es claro que la media es 20, ¿sí o no? No se necesita hacer mucha cuenta para notar eso. La media es 20, tengo tres datos, entonces listo. Muy fácil. Ahí está toda la cuenta. Sumatoria de las diferencias de los datos a la media, sumatoria de los cuadrados de las diferencias de los datos a la media, y eso lo divido por n-1. Entonces, listo. Yo no sé por qué lo puse así, 2, 2, 2, pues hubiera puesto un medio y adentro la sumatoria de esos cuadrados, pero bueno, ya está. Entonces déjenme arreglar esto, que aquí, pues como cambié el conjunto, aquí el primer dato dije que era 2, el segundo dato dije que era 3 y el último dato dije que era 55. La media es 20 y ya, simplificamos. Yo ahí puse pues, 2 años menos 20 años menos 18 años. Por eso puse el A. El otro da menos 17 años y el otro da 30 años. Y listo. Por favor, me ayudan con la calculadora. Yo no la tengo por aquí. Profe, el último no haría de Ah, no, 35. 30, no, daría 35. Sí, tienes toda la razón. ¿Esto cuánto da? Pues el coeficiente de A cuadrado. Yo veo. A mí me da 1838. Ah, bueno, pero hay que dividirlo por 2, 919. 919 a cuadrado. Esa es la varianza. O sea, 919 años cuadrados. Y uno dice eso y eso es, suena horrible. 919 años cuadrados. Entonces, bueno, ya ven por qué, pues uno, sí, uno calcula la varianza, pero después habla mejor de la desviación. Aquí para la desviación, a ver, yo veo. A mí me da 30.31 más o menos. Lo voy a aproximar aquí a dos decimales. 30.32. Deben un momento.
Listo, gracias. Bueno, entonces esto me dio la desviación 30.32 años. Entonces, para ese conjunto de datos donde el señor Mateo iba a conquistar ni siquiera la cuarentona, sino la sesentona, eh, para ese conjunto de datos tengo una desviación de 30 años, o sea, uno piensa que como que el promedio, una manera de verlo, el promedio de las diferencias de los datos a la media está alrededor de 30 años, ¿sí? Entonces, listo. Bueno, para el segundo conjunto de datos, pues muchísimo más fácil. Aquí la desviación, pues la varianza da un año cuadrado, sacando pues raíz cuadrada da evidentemente un año de desviación. Este es mucho más fácil de verlo porque como el conjunto de datos es 19, 20, 21 y uno ahí ve la media, ¿sí o no? La media está ahí. Entonces, si usted piensa en los otros datos, o sea, recuerden que son n-1 datos libres, o sea que tengo dos datos libres. Y como la media la tengo ahí, un dato es 19 y el otro dato es 21, ¿cuál es el promedio de las distancias a la media? El promedio es un año, ¿sí o no? En este se ve mucho más claro. Tengo un año hacia abajo, un año hacia arriba, pero son, digamos, dos datos, ¿sí o no? Entonces, por eso el promedio es un año. Listo, el último, pues nadie se hace cuenta, está clarísimo que todas las diferencias nos van a dar cero, por eso aquí la desviación es cero. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, no hay preguntas, entonces voy a mostrar algo de ER. Ustedes ya tienen que tener esto instalado en sus computadores. Ya tienen para poder ver RStudio, tienen que instalar primero R. ¿Listo? RStudio es como el coco, como una cáscara, donde todo se ve mucho más amigable, pero usted aquí puede hacer lo mismo que puede hacer en R, en el R solo, ¿sí o no? Este es el RStudio. Entonces digamos que tenemos un conjunto de datos. A ver, les hablo del entorno de RStudio porque yo sé que varios es la primera vez que ven esto. Entonces, uno aquí tiene, a ver, 4 ventanitas. La de arriba a la izquierda es el script, que pues uno hace un nuevo script viniendo a File, pues un nuevo archivo y aquí viene RScript. Para los que saben Python, uno aquí, por ejemplo, también puede hacer un Python script para escribir código Python, pero yo alguna vez lo intenté y se demora mucho. Hay que instalar muchas dependencias, entonces se demora mucho. Entonces abren por aquí un nuevo RScript o se van, como en cualquier otro programa, se van aquí donde está no sé, la hojita en blanco con el más y ahí le sale para abrir otro tipo pues, qué tipo de documento quiere abrir. Entonces, si usted abre un RScript, él le abre un documento en blanco. Ese documento en blanco, sobre ese documento en blanco, es sobre el cual usted va a escribir su código, ¿sí o no? Las cosas con las que usted va a estar trabajando. Entonces, detalles sobre esto. Lo primero es que los comentarios, en los comentarios se antepone el símbolo de número, ¿sí? O se hacen con el símbolo de número. Listo. ¿Qué significa eso? Que esa línea no es una línea de código, o sea, eso no es ejecutable. Listo. Pasa de línea con Enter, común y corriente. Ahora voy a guardar unos datos en un objeto. Entonces yo ese objeto lo voy a llamar, no sé, edad1. Y la forma de asignar es así, poniendo como la flechita,
como si fuera una flecha que apunta de derecha para izquierda, que significa que lo que usted escribe en la derecha lo va a guardar en la izquierda. Entonces ahora, para ingresar aquí un conjunto de datos manualmente, uno lo que hace es poner la letra C en minúscula, que significa concatenar. Concatenar es que yo voy como a pegar los datos, entonces esto va a quedar guardado como si fuera un vector. ¿Cuáles datos voy a poner yo? 2, 3 y 55, ¿sí o no? La coma se usa como el separador de los datos. Si usted quiere ingresar un decimal, usted lo ingresa con punto. ¿Listo? El decimal aquí es con punto. Listo, ingresa. Y uno para ejecutar, con Enter usted cambia de línea. Y para ejecutar puede usar Control, la combinación de teclas, Control Enter. Voy a ponerlo, ¿cómo será que pongo esto? Control y la tecla Enter, pues espero que me entiendan así. Y usted se para en cualquier lugar de la línea. Entonces, Control Enter y listo, y ya se ejecutó. Y si lo están haciendo en este momento, esto, objeto edad 1, sino que yo aquí tengo muchas cosas, ese objeto edad 1 les debió haber aparecido acá arriba a la derecha. Miren que ahí lo tengo en valores, ¿sí? Edad 1 es un objeto numérico que tiene datos desde el primero al tercero y los datos son 2, 3 y 55. ¿Van bien hasta acá? Sí, profe. Listo, yo les explico así por lo que dije ahorita, pues yo sé que a algunos es la primera vez que ven esto. Y pues la primera vez que a uno le explican esto debe ser, pues a uno le debe quedar claro para uno no ir después a embalarse por ahí. Entonces, listo. Ahora, ¿usted qué quiere hacer con ese objeto edad 1? Le quiero calcular la media. Entonces, acá las cosas, digamos, es como si tuviera una función. A ver, cuando usted va a hacer una evaluación en una función, usted simplemente escribe f evaluado en el número a. Y ya, le da el resultado. Asimismo pasa aquí. Yo quiero calcular la media de ese conjunto de datos. Entonces, simplemente, a ver, para calcular la media, entonces yo simplemente le doy min de, ahí me apareció, del objeto. ¿A qué objeto le quiero calcular la media? Al objeto que se llama edad 1, ahí me aparece. Entonces vean que es como la evaluación en una función. La función es la función min. ¿Y dónde la estoy evaluando? La estoy evaluando en el objeto edad 1, que contiene esos datos. Ejecuto con control enter parado en cualquier lugar de la línea. Me voy a parar ahí, control enter, y ahí está, la medida es 20. Pues evidentemente uno no necesita el programa para hacer esta bobada con esos datos, lo necesita para cuando los datos sean, pues, tengan una dimensión mucho más grande. Listo, ya calculamos la media. Y si quiere calcular la varianza, para calcular la varianza, entonces, pues, simplemente le da la orden var, la varianza de ese objeto edad 1, y ya está. ¿Se acuerdan que ese fue el que nos dio ahorita? 919. Entonces, esto estoy hablando de varianza muestral, ¿sí o no? Varianza muestral. Y pues si ya quiere la desviación estándar, pues sácale raíz cuadrada. Entonces, dos opciones para hacer esto. Usted le da ese squared, raíz cuadrada del objeto que tiene ahí, que es la varianza del objeto de edad 1. Y listo, esa es la desviación estándar, 30.31, ta, ta, ta. O si no, puede calcular directamente la desviación estándar con una orden. La desviación estándar la puede calcular con la orden SD, es la abreviación de desviación estándar, pero en inglés. Desviación estándar del objeto EDA 1 y listo. Ahí ya está la desviación estándar. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa les muestro útil?
Otra cosa para ser útil, ya descargaron las bases de datos que les mandé, que les puse en Classroom. ¿Nada? Aún no, profe. No, profe. Y entonces, hagan eso ya, por favor. ¿Y ya tienen instalado el R? ¿Tampoco? Sí, eso Hagan sí. eso. Profe, yo sí. Listo. Entonces, abran RStudio, descarguen la base de datos, la que quieran descargar en este momento. Puede ser la de acciones, la de los precios. ¿Listo? Y sobre ese van a trabajar. Entonces, los espero para importar una base de datos desde Excel. En Excel esté guardada como un objeto, un archivo de valores separado por coma. O sea, un objeto con extensión CSV. Bueno, otra cosa, esto se puede mover, se lo puede tirar hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Uno en general lo deja ahí como en la mitad, porque uno va a estar usando casi siempre todas esas 4 ventanas. A veces a mí me gusta correrlo más para allá, para darle más espacio al script y ya. Pero esos son gustos. Listo. Yo voy a ¿Cuál de importar esos, profe? la de los precios de acciones. No sé qué nombre le di cuando se las mandé. Yo les mandé 2. Una de carros, que se llama, creo que base Mazda 3, y la otra que se llama base 3, que es de precios de acciones. Listo. Entonces ustedes van a trabajar con una de esas bases, la que quieran. Pues si quieren descargan de una de las 2 y van a trabajar ahí en este momento con la que quieran. Entonces, miren lo que se hace. Yo voy a importar una base de datos desde allá, desde Excel. Yo aquí le voy a dar el nombre que yo quiera, el que yo quiera. Entonces, digamos que yo quiero darle, voy a trabajar con la de los carros. La voy a llamar base Mazda. Entonces, pues, el menor que y el menos para decir que lo que está en la derecha lo voy a guardar en el objeto al cual le di el nombre que está en la izquierda. Entonces van a dar la orden read.csv2. Enseguida ya les digo cuál es la diferencia entre read.csv normal y read.csv2. Y van a escribir adentro, primero el archivo. Pueden escribir la extensión exacta del archivo. ¿Listo? Con todo y en qué carpeta lo tienen, en qué unidad, si está en la unidad DS, todo. Tienen que copiar la ruta, ¿sí? Si lo van a hacer así. O pueden dar la orden file.choose, dejan el paréntesis ahí solito, para decir que yo voy a ir a seleccionar mi archivo. Luego, coma, luego vamos a dar la función header para que me lea el encabezado. Esta función es un operador lógico, entonces solamente toma el valor de verdadero o falso. Entonces yo le doy el valor de verdadero con la T mayúscula o escribo true completo. No sé si se fijan que cuando escribo true completo se ve en azulito. Ahí está en negrito, 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 y si escribo la T sola está en azulito, o sea, ese ya es un valor definido. Entonces, que me lea el encabezado y que me separe los valores con punto y coma. ¿Listo? Entonces, ejecutamos, control enter, y él le va a abrir una ventanita para usted seleccionar el archivo que quiere, donde lo tenga. Entonces, busquen ahí donde descargaron ustedes, donde pusieron el de ustedes. Saquen el de los carros, ¿listo? El que se llama
Base Mazda, creo que yo lo puse así, base Mazda o base Mazda 3. Yo creo que yo lo tengo aquí. Bueno, yo no sé cuál fue el que les mandé. Archivo de valores separados. Voy a ver si es este. Listo. Y ya les debió haber aparecido arriba a la derecha el objeto como usted le puso el nombre, base Mazda, como lo puse yo. Si usted le puso otro, pues le aparece así. Y ya le puede dar clic ahí en el nombre. Cuando le da clic en el nombre, le despliega qué fue lo que leyó. Entonces aquí aparece precio en millones, aparece transmisión, dirección, modelo, ¿sí? Kilometraje en miles y color. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, precio en millones, si usted se para ahí, aparece que es una columna numérica con valores, dice, con rango desde 10 hasta 100, ¿sí o no? Entonces, ahí está. Y si usted se fija, miren los decimales, como aparece aquí, 21, 20.5, 21.5, ¿sí o no? Ahí está. Listo, ¿ya leyeron la base de datos y les leyó así bien? ¿O tienen preguntas? Profe, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el read CSV 2 y el read CSV normal? Ya voy para allá. Entonces, miren pues, ahí lo leímos con read.csv2. Yo siempre lo digo así como un Spanglish, o la primera parte la leo en inglés y la otra parte en español, pero bueno. Cuando usted lo lee así con el CSV2, vean, yo les muestro aquí, cuando usted vuelve a poner esa orden, read.csv2, fíjese que aquí le salen unas opciones. Él le dice que qué es lo que viene dentro de esa función. Entonces, el primer argumento de esa función es el archivo, coma. El segundo argumento de esa función es el encabezado, ¿sí o no? Que uno por defecto lo pone como cierto para que le lea el encabezado. El siguiente argumento es la separación, que le separe los campos pues, de las columnas por punto y coma. Y mire, fíjense aquí es donde viene la diferencia. Aquí dice dec del decimal, donde le está diciendo que el decimal es una coma. O sea que usted en Excel, ese archivo debe estar guardado de manera que el decimal allá en Excel sea una coma, como normalmente lo es. Si usted tiene un archivo, porque eso en Excel se puede configurar, usted en Excel puede configurar que el decimal sea que sea punto, pues que sea el punto o que sea la coma. Usted puede configurar eso. Generalmente el decimal en Excel es la coma. Si usted se va al read.csv normal, vean que aquí hay dos diferencias. El separador aquí es la coma, no el punto y coma, porque el decimal es el punto. O sea que el separador de campos de las columnas de Excel es coma y no punto y coma. ¿Por qué la coma? Porque ya la coma no la está usando como decimal, entonces la usa como separador. Porque el decimal es el punto. Si lo leyéramos así, miren lo que va a pasar. Si lo leyéramos así con read.csv normal, ejecútelo y vaya y seleccione. Cuando usted lo lee así, ya me voy a demorar mucho, no importa. Archivo este. Listo, ya lo leyó, lo sobreescribió porque yo le di el mismo nombre, pero vean que algo cambió. Vean que ya en la columna precio en millones dice que esa columna 1 es un carácter
Y se acuerdan que ahorita decía que era una columna numérica. Y los valores estaban alineados a la derecha. ¿Por qué los números se alinean a la derecha? En este momento, la columna precio en millones es un carácter, es decir, que no me leyó esto como número, sino que me lo leyó como cosa. ¿Sí o no? Por eso aquí dice, por eso carácter. El 21, o sea, no es, o sea, él no lo entendió como el número 21, sino que lo leyó como una sarta, como se dice. 2, 1. Para él eso no son números, son caracteres. Y vean que aquí 20,5, así como está guardado en el Excel. Porque él comprendió que la coma no era el decimal, para él era el punto, por esta manera en la que leímos. ¿Sí entendieron la diferencia entre el read CSV normal y el read CSV2? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, yo aquí lo voy a volver a dejar como lo tenía. Voy a volver a ejecutar, no me demoro nada. Archivo. Listo, ya. Y yo siempre tengo la costumbre de revisar. Y vean que ya está bien. ¿Sí o no? Ven que precio en millones es numérica, transmisión es un carácter, dirección es carácter, modelo dice numérica, kilometraje en miles dice numérica, color, listo, ya, ahí está todo. Ok, ahora ya tengo la base de datos aquí. Ahora cosas importantes para hacer de esa base de datos. Yo voy a sacar una variable de esa base de datos. En este momento estamos interesados en las variables cuantitativas. Extraemos, por ejemplo, la variable, no sé, precio. Listo. Y usted le da el nombre al objeto como usted lo quiera llamar en R. Yo le voy a llamar precio. Yo aquí tengo unas cosas guardadas, pero no las he quitado. Entonces yo le voy a dar el nombre precio. De hecho, no les puedo dar el mismo nombre porque de pronto se me confunde con un trabajo que estoy haciendo. Entonces voy a ponerle precio Mazda. ¿Listo? Ya. Entonces, ¿cómo hago eso? De la base de datos que se llamó base Mazda, yo después de el nombre de la base de datos voy a dar el signo pesos, y eso lo que hace es que te lleva a cuáles son las variables que están contenidas en esa base de datos. Ahí están todas. Ahí están las variables de esa base de datos. Yo me intereso en la primera, que allá se llama precio.en.millones. Listo. La selecciono, control enter para ejecutar, y ya por aparte, en valores, debo tener el objeto precio Mazda, como lo llamé yo. Ese objeto es un vector de 1019 campos, ¿sí o no? Vean que dice, es un objeto numérico con los campos que van del primero hasta el 1019, y ahí están los datos. ¿Y qué creen qué queremos hacer con ese objeto precio Mazda? ¿Qué es lo primero que le harían ustedes a ese objeto, que es una variable cuantitativa? De hecho, es una variable cuantitativa continua. ¿Qué le haríamos a eso? La media, la desviación. La media y la desviación es lo primero que a uno le ocurre. Entonces doy la min del objeto que yo llamé precio Mazda. Ahí está el promedio. Luego voy a varianza, pero mejor yo voy a hacer desviación estándar. Desviación estándar de el objeto precio Mazda. Después les digo, o mejor, les digo de una vez qué es lo que significa ese RNA. ¿Ve qué dice? Desviación estándar, abra paréntesis, X, que es el objeto al que usted le va a calcular la desviación, coma, NA.RM igual false. Esto significa que le remueva los NA, o sea, los campos vacíos, que si le remueve o no los campos vacíos de ese vector. Como ese vector no tiene campos vacíos, entonces es indiferente esto. Cuando estén con el de las acciones, que estén calculando los rendimientos,
se van a dar cuenta que va a quedar un campo vacío. Entonces ahí tienen que agregar esa orden que le remueva los campos, los NA, o sea, le ponen true. ¿Listo? Yo después les muestro. Listo. Ven que no he ejecutado la desviación. 16.05. Y listo. Por ahora les voy a mostrar algo que eso yo creo que se los explicaré a más detalle en la próxima clase, y es el histograma. El histograma de este objeto precio. Miren, las márgenes de la figura son muy grandes, entonces las figuras van a salir abajo a la derecha. Si les sale ese warning o ese error, amplíe esa ventana. Ejecuto y listo. Ahí está. Esperemos. Listo, ese es el histograma. Esto cuenta datos por clase. Entonces, aquí, por ejemplo, no sé, de los 20 a los 30 millones, esto partió cada 10 millones. De los 20 a los 30 millones, hay casi en esa base de datos como 340 y pico, dice uno. 340 y pico de datos es la clase que más tiene datos. O sea que si yo fuera a hablar de clase moda, la clase moda es la clase de los 20 a los 30 millones porque es la clase de mayor frecuencia. ¿Entendieron eso? Sí, señor. Listo. Bueno, sobre eso vamos a volver más adelante. ¿Listo? Pero me gusta que vayan haciéndose una idea de qué es lo que sigue. Listo. Bueno, ya que estoy aquí en R no me voy a ir. Algo útil. Y es sacar un subconjunto de la base de datos. Miren, si usted se va a la base de datos, aquí, si usted se va a la base de datos, noten que la primera columna es el precio del carro, la segunda columna es la transmisión, la siguiente la dirección, la siguiente el modelo, la siguiente el kilometraje, listo, tiene varias variables. Ahí están cuantitativas el precio, el modelo está leída como cuantitativa y el kilometraje. Y las otras son cualitativas. Transmisión solamente tiene dos categorías, que son automática o mecánica. Listo. Entonces digamos que yo quiero un subconjunto de la base de datos. Y el subconjunto que yo quiero sacar es la base de datos que únicamente tiene los carros de transmisión automática. ¿Sí o no? Por ejemplo, a usted le interesa comprar un carro de transmisión automática. Entonces yo voy a extraer un subconjunto de esa base de datos. Entonces voy a poner aquí, no sé, obtenemos un subconjunto de la base de datos. ¿Cómo? Entonces usted le da el nombre que quiera a ese subconjunto. Voy a poner aquí precio Mazda automático. ¿Listo? Entonces voy a darle la orden subset, por evidentes razones. Voy a hacer un subconjunto. Primero, ¿de dónde? El subconjunto lo voy a sacar de la base que yo llamé precio Mazda. De ahí voy a sacar mi subconjunto. Luego, coma, el conjunto de condiciones que usted quiere hacer que cumpla ese subconjunto. Ahora ya sí estamos en dominio de ustedes, ¿sí o no? Ya, uno dice, en las primeras clases de estadística yo me acuerdo que yo dije, pucha, ¿qué es esto? ¿Yo en qué me metí? Cuando ya empezaron a hablar de subconjuntos, de medidas, de variables, de, no sé, de uniones, de intersecciones, yo dije, bueno, sí, eso ahora sí. Entonces, el conjunto de condiciones que yo quiero poner en este caso es que de la base de datos precio Mazda, la variable, recuerden que la variable se saca con el símbolo pesos,
me la quiere poner aquí. La voy a sacar antes. Voy a sacar la variable transmisión. La voy a sacar de la base de datos precio Mazda. ¿Y esto qué le pasó? Es que yo creo que tengo en vista, no me está queriendo entrar a la base de datos. Vean que yo le doy el símbolo pesos y no me está entrando. Profe, pero es que todo ese dato era base Mazda, yo creo, ¿no? Ah, ¿base Mazda o precio Mazda? Base La Mazda base, y la base. precio. Ah, la Sí, base, la sí, base. sí, sí. Es la base. El precio yo ya la noté, pero por supuesto, con razón no entra si ese objeto no existe. Ese objeto como... Sí, 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 pero por supuesto. No, precio Mazda era una variable. Necesito un subconjunto de la base de datos y mi base de datos se llama base Mazda. Gracias. Listo. Ese es el objeto de donde yo voy a sacar mi subconjunto. ¿Sí? Yo saco el subconjunto de esa base de datos. ¿Y cuál es la condición que quiero? Que de esa base, la variable transmisión, ahí ya puse la variable transmisión, la variable transmisión la voy a hacer igual para yo fijarlo, o sea, para yo decir que esa variable sea igual a automática, entonces tengo que poner 2 veces el igual. ¿Listo? Y tengo que poner el nombre automática entre comillas y como esté escrito aquí, la primera en mayúscula, como esté escrito ahí. Entonces aquí, automática, ¿listo? Y ya, y ejecuto. Y por acá, pues yo tengo aquí tanta cosa, a ustedes les debe quedar más bonito. ¿Sí lo están haciendo? ¿O solamente están viendo? Profe, a la par, a la par. A la par. Bueno, si están quedados, me dicen. Yo paro. Entonces, aquí me quedó la base que yo llamé precio Mazda automático. Debí haberle puesto un nombre mejor, base Mazda automáticos, ¿sí? Porque precio es una variable que yo voy a sacar de allá. Entonces, mejor le voy a dar el nombre base Mazda, pero la base de los automáticos. Listo. Entonces me quedó por acá arriba. Miren qué dice, 637 observaciones de 6 variables. Y cuando usted viene aquí, la variable transmisión está fija en automática. ¿Sí o no? Solo lo que usted ve ahí en transmisión, solo va a haber transmisión automática. ¿Listo? ¿Entendieron hasta acá? Sí, profe. Si yo le doy automática, pero la primera en minúscula, voy a ejecutar. Miren que lo que dice base Mazda automática dice 0 observaciones de 6 variables. ¿Por qué creen que sucede eso? Caracteres tienen que ser iguales. ¿Por qué creen que sucedió? ¿Por qué creen que sucedió eso? Si yo aquí lo único que hice fue cambiar, pues aquí dice base Mazda, la transmisión, que sea automática. ¿Por qué dice 0 observaciones de 6 variables? Profe, porque no identificó a ninguna. Porque no identificó ninguna. Porque en la base no hay ningún objeto que diga automática, así como lo escribí yo aquí, con la primera en minúscula. Allá está escrito, es con la primera en mayúscula. Pues no hay ningún, lo que usted dijo es mejor así. No identificó ningún objeto. Pues claro, no hay ningún objeto que diga automática, así como yo lo escribí. Entonces, pilas, que esto es sensible a mayúsculas y minúsculas, como los passwords, ¿sí o no? Los passwords de nuestros correos y de muchas cosas leen mayúsculas y minúsculas. Así mismo pasa acá. Listo, ya. Bueno, ahí pusimos esa condición.
digamos que usted quiere agregar una condición más, ¿listo? Y entonces aquí ya viene el juego de lógica. Usted quiere sacar vehículos, digamos, usted quiere comprar un carro para su mamá, yo qué sé, y ella no quiere meter cambios, entonces por eso busca uno de transmisión automática y quiere uno que sea, no sé, modelo 2010. Entonces, como usted quiere hacer cumplir esas dos condiciones, transmisión automática y que el modelo sea 2010, entonces el I aquí se escribe con este símbolo. Entonces voy a base Mazda. Ah, bueno, otra cosa, yo aquí para no estar mirando para un lado y para otro, yo puedo cambiar de línea, pero pues dándole enter sin ejecutar, para que no me quede eso muy grandote. Pero a mí la verdad eso a veces como que me molesta un poco. Eh, Eso ya son gustos de edición. ¿Listo? Gustos. Entonces aquí él se lo pasa. Yo le voy a dar enter acá. Y él automáticamente pone la indentación aquí. ¿Sí o no? Entonces, bueno, ahora voy a base Mazda. De base Mazda. Y de ahí era lo que dije, que el modelo, ¿cierto? El modelo sea 2010. Listo, entonces usted ejecuta. Y esta base ya tiene 26 observaciones de 6 variables. Significa que solamente encontró 26 carros de transmisión automática y modelo 2010. Listo. Ah, aquí usted no quiere una conjunción, sino que quiere una disyunción. Entonces ya usted es menos exigente. Entonces dice, no, que la transmisión sea automática o, pila lo que voy a decir, o que el modelo sea 2010. Entonces aquí la o es con esta línea vertical que es como, ¿cómo lo digo? Pues por lo menos en mi computador está al lado del 1 o en muchos computadores está en la tecla donde se saca los grados, pero es el símbolo, pues la tecla normal, sin necesidad de usar el shift. ¿Ya lo identificaron? Para el O. ¿Listo? Sí, sí, profe. Listo, ejecuto, control enter, ya me la guardó y vean que ahora 662 observaciones, lógicamente más, porque la unión es más grande que la intersección. Entonces, listo, voy a verla y si yo la quiero ver, esta base tendrá carros de transmisión automática o modelo 2010. ¿Sí o no? O sea, tiene carros que cumplen alguna de esas dos condiciones. O son automáticos o son modelo 2010. ¿Listo? Ya. Bueno, ahí ya saben cómo obtener un subconjunto de la base de datos, ya saben que se pueden agregar las condiciones. Si, por ejemplo, usted quiere agregar, yo quiero ser un poco más, no sé, más fuerte en las exigencias. ¿Qué quiero? Que sea transmisión automática, modelo 2010, y que el kilometraje, por ejemplo, sea menor, algo así. Voy a poner aquí base Mazda, el kilometraje sea, ah, el kilometraje sea menor o igual, no sé, ¿cómo aparecía el kilometraje? Aparecía en miles. Voy a poner que el kilometraje sea menor que 80.000. Creo que cuando es número, sí se pone pues, con el número como tal. ¿Listo? Ejecuto. Miren, 15 observaciones de 6 variables. Entonces aquí solamente voy a tener carros de transmisión automática, modelo 2010 y que el kilometraje sea menor que 80.000. Solamente tengo 15 carros que me cumplieron eso.
Entonces ya si esa es la exigencia que usted quiere, ya luego busque alguno de estos. ¿Quedaron claros cómo se agregan las condiciones? Sí, señor. Listo. Profe. Profe, tengo una Entonces, pregunta, perdón. hágale. Hágale. Digamos que yo, o sea, yo voy a guardar ese script, ¿cierto? Sí. Y no sé, después me da por cambiarle de ubicación al archivo al que bajé de Excel. Eso me genera ya después problemas. Pues le cambio de ubicación en la carpeta en el computador, al archivo de No, Excel. no le genera, hay dos maneras de resolver eso. Una que es generando una carpeta de trabajo aquí en R. Aquí, por ejemplo, aquí usted viene a Files y aquí usted puede crear como una carpeta y guarda en este folder todo lo que usted vaya a trabajar con R. Entonces así, si usted, yo no uso mucho esa, pues la usé solo una vez y ya no me acuerdo cómo es que uno vuelve y cuadra eso. Y ya, lo que vos guardes en tu carpeta, automáticamente se te actualiza aquí, ¿sí o no? Porque es tu misma carpeta de trabajo. Y cuando usted llame ese archivo, ya lo va a tener aquí y ya, de una vez, si usted modificó su archivo de Excel, ya esto aquí en su entorno de trabajo se le arregló. Esa es una manera. La otra manera es que, como usted lo dice, no le va a generar problemas. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted lo va a ejecutar, usted lo está ejecutando dentro del read, usted le está poniendo la orden file.choose, o sea, usted siempre va a tener que ir a seleccionar el archivo, donde sea que lo tenga. ¿Me Entiendo, comprendes? entiendo. Sí, señor. Porque hay otra manera que es que vos pones el nombre del archivo aquí con todo y su extensión. Venga, yo les muestro aquí algo. Ah, pero yo no tengo el código acá. A ver, yo veo. Ah, aquí lo tengo con file.choose. No, no lo tengo aquí. Usted puede poner ahí el nombre con todo y la extensión de su archivo. O sea, usted se viene por acá, listo, digamos, yo lo tengo aquí, son las notas. Este es mi archivo, cuando quiera. Pucha, esto sí es lento. Entonces se tiene que copiar la ruta, ¿sí? Tiene que copiar la ruta tal cual como está esto. ¿Cómo es que uno ve eso? Creo que con clic derecho. Cambiar nombre, propiedades. Bueno, aquí sí ya no me acuerdo. En propiedades. Sí, profe. No, por eso ¿Dónde ahí es que está? Aquí está la la ruta, ruta en vean, la vean la ubicación. ubicación. Aquí, esto usted lo copia y lo pega allá donde va el nombre del archivo, dentro del read. Y ya usted no tiene que ir a seleccionarlo cuando ejecute el read.csv y por dentro file.choose. ¿Sí me entendieron? Bueno, sí, Sí, gracias. profe, incluso hay otra manera que me parece a mí más cómoda, que es parecida a la primera que nombraste, que es eligiendo la carpeta, pero con un comando. Le das como setwd y ahí pones la ubicación de la carpeta en la cual vas a trabajar todo lo de pues todo este script. Y ya todos los archivos que llames, el computador los llama directamente a esa carpeta que estableciste. A ver, sí. Ahí está Esa, este, directorio. exacto, sí, señor. Esa no me la sabía. Bueno, gracias. Retorna el camino del archivo, representa. Sí, Sí. entonces como que hace el comando como antes de empezar a trabajar y ya Ujú. siempre te saca los archivos de ese directorio del cual establezcas. Muy bueno. ¿Ve? Bueno, no la conocía. Listo, bueno. Los demás, los que estaban viendo esto por primera vez, ¿han entendido? Sí, profe, todo muy claro. Listo. Antes de que se me olvide, guarden. Entonces van a guardar normal, como se guarda en cualquier otro programa. File, Save As. Listo, para usted le da el nombre. A él le aparece aquí tipo, no, usted no va a ver extensión, por él automáticamente se lo va a guardar con extensión .r. Y ya después le va a aparecer, miren, por ejemplo, este que yo tengo aquí,
Cuando usted lo abra, le aparece el nombre y la extensión .r. Él le va a preguntar algo de la codificación. Póngale UTF-8, listo, y ya. Hay una parte, a ver, yo veo si me acuerdo. Lo que pasa es que esto aquí ya empieza a ser más, no deja de ser matemáticas y estadística y empieza a ser más como ingeniería de sistemas. Y yo de eso sí no sé nada. Entonces, esperen a ver, yo sí me acuerdo. Creo que en Global Options. R general. ¿Dónde es que es esa vaina? No me suena que sea por acá. Bueno, no me acuerdo. Listo, entonces, ya, volvamos a la clase. Después de todo, bueno, dije guardar, ya saben, UTF-8 y listo. Ya cuando lo quieran volver a abrir, normal, común y corriente. Listo, volvemos a la clase. Ya sabemos cómo calcular una varianza de manera teórica y con el R, ¿listo? Recuerden que ahí, por la forma como lo estamos haciendo, estamos calculando la varianza muestral, ¿listo? La varianza muestral. Ahora, vamos para otras medidas de dispersión. Habíamos hablado, o sea, me he gastado mucho tiempo para esto porque es que, primero, pues, la varianza es de exagerada importancia en el estudio en estadística. Y segundo, porque necesitaba que ya a hoy ustedes supieran cómo es el manejo en R, cómo saco una variable, cómo importo una base de datos, cómo saco la media, cómo saco la varianza, en fin. Bueno, otras medidas de dispersión son la desviación media absoluta. Esta en realidad sí sería más un promedio de distancias a la media. Voy a cambiar esto. Porque es que, miren que aquí yo tengo los valores absolutos de las diferencias de los datos a la media, ¿sí o no? Entonces, en realidad sí estoy hablando de distancias, ¿sí o no? La distancia es entre los datos y la media, y los estoy promediando en n-1 datos. Entonces, para el primer conjunto de datos, que yo lo cambié aquí es 2, este sigue siendo 20, este 3 y este 55. ¿Cuánto da la desviación media absoluta? ¿Cuánto da eso? No sé, 18 más 17 más 35. 70, 35. Sí, señor. 35 años. Listo, ahí está. Bueno, otra medida de dispersión. Pues dedicamos mucho tiempo a varianza y desviación porque son las más importantes. Ahora vamos con otras. No son tan importantes, pero se usan, pues. Otra que es muy útil es el rango. El rango, el nombre ya tiene que ser obvio. El rango es el espacio en el que se te están moviendo tus datos. Entonces es el valor del dato más grande menos el valor del dato más chiquito. Para el que teníamos, el que está ahí del rango del grupo de, los dejé mover Mateo, 53 años, ¿sí o no? Sí, 53 años. El valor del dato más grande menos el valor del dato más chiquito. Entonces, si a uno le dicen también, si a uno le dicen el promedio y le dicen el rango, usted ya se puede hacer una idea de más o menos cómo es el conjunto de datos, ¿sí o no? Usted ya si le dicen, el promedio es 20 años, pero el rango es 53 años, uno miércoles. Pues pucha, ¿cuál es el dato más chiquito y cuál es el dato más grande? La diferencia entre ellos son 53 años. Entonces, bueno, o sea, si usted piensa ahí, Mateo piensa que la chica de menor edad ahí era de 20 años, entonces la de mayor edad era de 73 años. Ahí usted verá. Listo.
Sigo. El otro conjunto de datos, vean este otro. Este lo amplío un poquito al otro que tenemos. Este es un conjunto de datos con media 20 años, pero con un rango de 4 años. Y usted dice, ah, bueno, sí, este sí, como que, sí, no tiene un rango tan grande. Listo. Vean otro. Rango, la media también es 20 años. Vean que por encima del 20 está el 23, 3 años por encima, y por debajo del 20 me bajé también 3 años, pero distribuidos en 3 datos, 19, 19 y 19. Listo, entonces la media es 20 y el rango también es 4 años. ¿Listo? O sea, estos dos conjuntos de datos tienen la misma media y el mismo rango, pero vean que el segundo conjunto de datos hay 3 datos en opción, ¿no? En el mismo punto y el otro está un poquito más separado. En el primer conjunto de datos, si ustedes se fijan, con respecto al segundo, el primero, la distribución de los datos es como un poco más, por decirlo así, simétrica. ¿Sí me entienden? Porque está el 20, 2 años después hay otro dato y 2 años antes hay otro dato. Mientras que el segundo conjunto de datos, la distribución, esa palabra, ojo, que va a ser clave en el resto de la materia, la distribución de los datos no es simétrica. ¿Tienen claro esa idea? ¿Sí o no? Ustedes se imaginan el conjunto de datos, ubíquelos en el eje, así como lo hicimos creo que la clase pasada cuando estábamos hallando las medidas de tendencia central. Ubica el 18, ubica el 20.
¿Aló? Profe, hola. Se me fue el internet, como se pudieron dar cuenta. Ya les voy a volver a presentar. Listo, retomemos. Entonces, tengo dos conjuntos de datos. Uno son salarios de médicos, están medidos en pesos. Los salarios que tengo son 5 millones de pesos, 5 millones y medio y 5 millones 100 mil. Y por otro lado, tengo otro conjunto de datos que se miden en otras unidades. Aquí son notas, de hecho, ni siquiera tiene unidades como tal. Y las notas que tengo son, sabiendo pues que las notas se miden desde 0 hasta 5, tengo una nota en 1, una nota en 5 y una nota en 3,5. Entonces les decía, antes de que se me fuera el internet, que si ustedes han entendido bien la clase de hoy, la intuición debe ser inmediata para usted decir cuál conjunto de datos tiene más variabilidad sin necesidad de calcular nada. ¿Sí o no? Debe ser claro que el conjunto que tiene más variabilidad es el de las notas. ¿Sí o no? ¿Lo Sí, entienden? profe, sí. Claro, profe. Y no hemos calculado nada, a pura intuición. Entonces, ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Miren esto, voy a calcular solo las desviaciones. Entonces, solamente se fijan en el renglón que voy a resaltar. Para el conjunto de salarios, la media es 5.200.000 y la desviación 264.575. Listo. Fíjese solo en la desviación. Si usted está entendiendo como a ojos cerrados, se fija solo en la desviación. Ya. Para el segundo conjunto de datos, para el conjunto de notas, la media es 3,16 y la desviación es 2,02. Entonces aquí usted se da cuenta de que, pues si usted se fija numéricamente, es una barbaridad usted decir que va a comparar las desviaciones así, plano, ¿sí o no? Porque si usted se fija solo en el número, de hecho, de entrada la comparación no tiene sentido. ¿Cómo va a comparar pesos con notas? ¿Sí o no? Entonces, por eso es que es útil el coeficiente de variación, porque este sí le mide a uno la variación en la media. Entonces, aquí, para el coeficiente de variación del conjunto de los salarios, para el conjunto de salarios, entonces, el coeficiente de variación es ¿qué tan grande es la desviación en la media? Entonces, la desviación, 264.000, taque, dividido 5.200.000. Llevo eso a porcentaje y listo, tiene una variación de 5%. Pues sí, usted ve que están muy pegaditos esos datos, entonces tiene una variabilidad baja. Y el otro, el de las notas, el coeficiente de variación del conjunto de las notas, entonces divido la desviación en la media. Pero es que esa desviación es muy grande comparada con lo que es la media. ¿Sí o no? Una media de 3,16 y una desviación de 2. La desviación es muy grande. Entonces aquí tengo una variabilidad medida en porcentaje de casi un 64%. Entonces ahora sí puedo comparar con mucha seguridad los dos conjuntos en cuanto a su variabilidad. Y queda muy claro, ahora sí, numéricamente, que el conjunto que tiene más dispersión o variabilidad es el de las notas. ¿Listo? ¿Comprendieron? Sí, señor. Listo. Ese es otro, a mi modo de ver, después de la varianza y de la desviación, es el que le sigue en importancia. Pues a mi modo de ver es el que le sigue en importancia, el coeficiente de variación. Después sigue el rango, después vamos a ver otro que es el rango intercuartil, pero eso lo vemos en la próxima clase. Listo, si no tienen preguntas, dejamos hasta aquí. Por cierto, empiecen a hacer ejercicios, eso sí, los buscan ustedes, empiecen a practicar con lo de R, ejercicios buenos. Yo de verdad, de la parte de estadística descriptiva, en el Devore no sé qué tan buenos ejercicios hay, ¿sí? Entonces busquen la bibliografía que yo les compartí y ahí buscan los libros
porque el que yo les mandé es para la parte de probabilidad, que ya deberíamos empezar la próxima semana o por tardar en la semana de arriba. Vengan, esperen, estamos... Ah, o sea, después de Semana Santa, ¿cierto? Es esta semana, la próxima y después sigue Semana Santa, ¿cierto que es así? Y la semana de encima, profe. O sea, la próxima semana estudiamos y la de encima ya es Semana Santa. Ah, ya, listo. Entonces, no, yo creo que la parte de probabilidad la empezamos ya después de Semana Santa. Creo que va a ser así, porque todavía falta medidas de posición, medidas de forma, cómo hacer el histograma de acuerdo con la regla de Sturges, hablar de los momentos, primer momento, segundo momento, tercero y cuarto, y entender un poco las medidas de distribución. Entonces, bueno, dejamos hasta aquí y ya, nos vemos el jueves. Una pregunta rápida que Hágale, tenga. hágale. Respecto al Google Classroom, ¿uno cómo hace para descargar archivos directamente de ahí? No. No la he podido descargar. Pues, o sea, me toca abrirlos Sebastián, externamente. Sí, dime. mira, tú le das como en la esquinita de arriba a la derecha que te aparece como un cuadrito con una flecha hacia arriba y ahí te abre una nueva ventana y ahí ya te da para descargarlo todo. En una nueva ventana copiar no sé. No, tú abres el archivo y le das Sí. que abrir en una ventana nueva y ahí ya sí te da la opción para descargar. Ya. Ah, ya te entiendo. Ah, bueno, está bien, gracias. Venga, Daniel hace una pregunta importante y es si ya definí fecha para el parcial. Acabo de decir que no, pero yo creo que en un mensaje que puse en Classroom, creo que había puesto que eran semana 5, 9, 13 y 17. ¿Lo puse así o no? Es que ya no me acuerdo, la verdad. Ya yo voy a ver qué puse en Classroom. Base de datos, libro, curso. Ah, no puse fecha. Puse 4 parciales del 20 y 20% en seguimiento. El seguimiento son tareas, exposiciones, ejercicios cortos, ejercicios en clase, bla, bla, bla. No he puesto fecha. Yo esperaría que fuera por ahí en semana 5 o semana 6. ¿Listo? Esta semana de clase, ¿qué semana es del semestre? Es la tercera, ¿cierto? Pero nosotros empezamos una semana tarde por todo lo que pasó, pues, del cambio de profesor y eso. Pero igual, en algún momento nos tenemos que equilibrar. Estamos en semana 3, sí. Sí, profe. Entonces, digamos que el primer parcial lo podríamos estar haciendo en semana 6. ¿Listo? Más o menos. El O sea, después de siguiente. Semana Santa, Sí, o sea, después de contando Semana Semana Santa. Santa. Después de Semana Santa, calendario. Esperen que yo así sí me ubico mejor. ¿Dónde? Listo. Entonces, a ver, estamos en semana 3, pues semana 3 del semestre. El semestre empezó en la semana 9 del año. Listo. Entonces, semana 4 es esta, antes de Semana Santa. Semana 5, pues Semana Santa no la contemos, pues la semana 5 como tal es la que aquí aparece como la semana 14 del año. Entonces, semana 6 sería esta la que estoy señalando en este momento. O sea que el primer parcial tentativamente lo estaríamos haciendo en esta semana, o el martes 13, o el martes 13, o el jueves 15. Martes 13 suena a una fecha mucho más bonita. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, pues, entonces ya saben, a estudiar. Ustedes ya lo saben. Entonces, bueno. Hasta luego, muchachos. Espero que juiciosos. Hasta luego, profe, gracias.
Listo, Hasta luego, gracias. Hasta luego, que estén bien. Con gusto. Hasta luego.